Perdonarse a uno mismo no es un acto lejano ni abstracto. Es algo que se practica en los momentos más simples de la vida cotidiana. Allí donde la culpa suele asomarse disfrazada de pequeños juicios, de frases silenciosas que nos decimos, de gestos automáticos que nos mantienen atados al pasado. A lo largo del día, la oportunidad de perdonarte se presenta una y otra vez. La cuestión es si eliges verla, si eliges detenerte, si eliges actuar con compasión hacia ti mismo. En el trabajo, por ejemplo, sucede cuando cometes un error, una decisión apresurada, un olvido, un resultado que no salió como esperabas. La mente rápida te dice, ¿cómo pude fallar? ¿Qué pensarán de mí? Otra vez lo hice mal. Y ahí, en ese instante, puedes elegir el camino del perdón, respiras, reconoces el error sin castigarte, corriges lo que puedas y sigues adelante. Entiendes que el error no te define, que solo es parte del aprender, que no merece que arrastres culpa durante horas o días. Perdonarse aquí es soltar la necesidad de ser perfecto y abrazar la realidad de ser humano. En las relaciones, el perdón a uno mismo aparece cuando recuerdas algo que dijiste en un momento de enojo o impaciencia, una palabra que heriste sin querer o un silencio que fue más duro que cualquier palabra. La culpa llega con fuerza, debí controlarme, fui injusto, ¿cómo pude decir eso? Y entonces eliges, o te quedas ahí, repitiendo esa escena una y otra vez, o eliges el perdón. Lo haces al reconocer lo que sentiste en ese momento, al entender que actuaste desde el dolor o el cansancio, y al comprometerte a actuar con más conciencia la próxima vez. El perdón propio en este caso es también acercarte al otro desde la humildad, pedir perdón si corresponde, pero sin azotarte, sin convertir el error en una condena eterna. En la vida familiar o en la crianza de los hijos, el perdón propio es aún más necesario. Los padres, los cuidadores, quienes aman, cargan con el peso invisible de no ser suficiente, de no haber hecho lo mejor, de haber fallado de alguna manera. Y es allí donde día a día puedes practicar el perdón, cuando no tuviste paciencia, cuando estabas cansado y no viste lo que el otro necesitaba, cuando reaccionaste antes de escuchar. Y en lugar de quedarte en la culpa, eliges aprender, eliges ser más consciente, eliges amarte también en tus momentos menos luminosos. Porque el amor hacia los demás solo puede fluir limpio si primero te das amor a ti mismo, si primero te liberas tú. Incluso en los pequeños gestos de cuidado personal, el perdón propio se pone a prueba. El día en que no cumpliste con lo que te prometiste, el día en que no fuiste al ejercicio, en que no comiste como querías, en que no tuviste la fuerza para meditar o para mantener el hábito que deseabas. La culpa aparece al final del día, fallé, no tengo fuerza de voluntad, no voy a lograrlo. Y ahí, otra vez, eliges, ¿te hundes en ese discurso, o eliges el perdón? ¿Te castigas o te sostienes? El perdón aquí es recordarte que eres un proceso, que cada día es nuevo, que lo importante no es lo que no hiciste ayer, sino lo que elijas hoy, ahora. El perdón a uno mismo también se practica en los momentos en que la mente viaja al pasado. Cuando recuerdas aquel error grande que marcó un antes y un después en tu vida, esa decisión de la que aún a veces te culpas en silencio. Y en esos recuerdos, en esas noches en que la mente vuelve a abrir viejas heridas, el perdón es un acto de presencia. Es elegir mirar ese pasado con los ojos de quien eres hoy, con la comprensión que antes no tenías, con la ternura que antes no supiste darte. Es elegir decirte, ya aprendí, ya lo veo, ya lo abrazo. Y dejo que el pasado cumpla su función y no me robe más el presente. Así, en lo cotidiano, el perdón propio no es una meta lejana, no es un momento heroico que ocurre una sola vez. Es el hilo invisible que puedes tejer a lo largo del día, en cada pensamiento, en cada emoción que eliges no convertir en castigo, en cada instante en que eliges soltar la culpa y volver a empezar. Y de ese modo, sin grandes gestos, sin necesidad de ceremonias externas, empiezas a ser libre. Libre de lo que fuiste, libre para ser lo que eliges ser ahora. Y en esa libertad comienza a asomar la verdadera felicidad, la que no depende de no haber fallado, sino de haberte perdonado y haberte dado el permiso de ser humano, completo, imperfecto, y profundamente digno de paz. Afirma en comentarios, me doy el permiso de ser imperfecto. Perdonarse a uno mismo es como abrir una puerta que durante mucho tiempo estuvo cerrada. Una puerta que daba a un jardín al que no te habías atrevido a entrar porque pensabas que no lo merecías.
porque creías que el error lo había marchitado todo. Y sin embargo, el jardín siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de dar la espalda, esperando a que comprendieras que las flores de la compasión florecen incluso en la tierra que antes fue pisoteada por la culpa. En el camino del perdón a uno mismo hay algo muy profundo. El reconocimiento de que la verdadera causa del sufrimiento no está en lo que ocurrió, sino en la resistencia a aceptarlo, en la lucha interna contra lo que ya no se puede cambiar. Es esa lucha silenciosa la que nos roba la paz, la que nos hace volver una y otra vez al pasado como quien frota una herida para que no cicatrice. El perdón, en cambio, es el acto de dejar de luchar. Es rendirse, pero no como quien es vencido, sino como quien comprende que ya no hay necesidad de combate. Es bajar las armas del juicio, es descansar de la vigilancia constante, es permitirte mirar hacia adentro y ver que el amor propio nunca desapareció, solo estaba oculto tras el muro de la culpa. El acto de perdonarse es también soltar el orgullo, ese orgullo que dice yo debería haberlo hecho mejor, yo no debería haber fallado, yo tenía que ser más fuerte. Es comprender que ese debería es solo una idea, un peso que no te corresponde, porque en el momento en que actuaste no sabías lo que hoy sabes, no veías lo que hoy ves. El orgullo a veces se disfraza de exigencia, pero en el fondo es miedo, miedo a reconocerte humano, miedo a abrazar tus sombras, miedo a aceptar que incluso en tus errores había un intento, había un aprendizaje que la vida quiso darte. En la tradición budista se cuenta la historia de un monje que vivía atormentado por un error del pasado. Durante años había servido en el templo con dedicación, pero una vez, en un momento de ira, había herido a un compañero con palabras duras, palabras que dejaron huella. Aunque su compañero lo había perdonado, el monje no podía perdonarse a sí mismo. Cada mañana se despertaba con el peso del remordimiento y cada noche se dormía con la culpa como compañía. Un día, el maestro del templo lo llamó y lo invitó a caminar juntos hasta un arroyo cercano. Allí, el maestro llenó un cuenco con agua y se lo dio al monje. «Mira este cuenco», le dijo. «Dentro está el agua limpia del arroyo. ¿Puedes ver tu reflejo?» El monje asintió en silencio. «Ahora agítalo». El monje movió el cuenco y el agua se volvió turbia. Ya no pudo ver su rostro. «Esto es tu mente», dijo el maestro. «Mientras sigas removiendo el agua con tus pensamientos de culpa, no podrás ver la verdad de tu ser. Déjalo reposar». El monje dejó el cuenco quieto y poco a poco el agua se aclaró. Su reflejo apareció de nuevo, sereno, sin distorsión. «Así es el perdón», concluyó el maestro. «No es que el error desaparezca, es que dejas de agitarlo, dejas de alimentarlo. Y entonces la paz vuelve. Y entonces puedes verte tal como eres». La historia enseña que el perdón a uno mismo no consiste en borrar lo que fue, sino en dejar que se asiente, en dejar que el agua se aclare, en dejar de agitar el pasado con el látigo del juicio. La culpa es el movimiento constante que enturbia, que no deja ver el presente. El perdón es la quietud que permite que la luz vuelva a reflejarse, que el rostro auténtico del ser vuelva a aparecer. Y así, el camino del perdón propio se convierte en una práctica viva, en un acto de contemplación diaria. Es el momento en que eliges no añadir más palabras duras a tu interior. Es el momento en que eliges respirar y decirte, soy digno de paz, soy digno de amor, incluso con mis errores, incluso con mis sombras, porque ellos también forman parte de mi aprendizaje, de mi camino, de mi despertar. Perdonarse no es un favor que uno se hace, es el acto imprescindible para ser libre, para ser feliz, para vivir con el corazón abierto y el espíritu en paz. Porque solo quien se perdona a sí mismo puede caminar el mundo sin el peso del pasado y con la alegría simple de ser, aquí y ahora. Perdonarse a uno mismo es, también, un retorno al presente, un regreso a ese espacio sagrado donde no hay pasado que condene ni futuro que amenace. Es en el presente, y solo en el presente, donde el perdón encuentra su hogar. Porque cuando uno se queda atrapado en el remordimiento, vive en un tiempo que ya no existe. Y cuando se deja invadir por el temor de repetir los mismos errores, se adelanta a un mañana que aún no ha nacido. El perdón es ese punto intermedio, ese instante puro donde uno decide soltar las cadenas invisibles y volver a caminar liviano. Es un acto íntimo que nadie puede hacer por ti, que nadie puede imponer,
que solo pueden hacer de la propia voluntad de estar en paz. Hay un aspecto profundo del perdón propio que a menudo olvidamos, el coraje. Porque perdonarse no es el camino fácil. A veces es más sencillo seguir castigándose, seguir dándose razones para no ser feliz, seguir alimentando la culpa como si fuera una forma de redención. Pero el coraje verdadero está en mirarse al espejo del alma y decirse, he fallado, he caído, he herido. Pero elijo levantarme, elijo curarme, elijo amarme aún con mis grietas. El coraje está en permitir que el amor propio atraviese esas grietas y las convierta en el lugar por donde entra la luz. El coraje está en decidir que ya es suficiente de sufrimiento, que ya es suficiente de juicio, que ya es tiempo de dejar de pagar una deuda que nadie te reclama más que tú mismo. Y hay algo más, perdonarse es reconocer que todo es impermanente, que incluso el error, el dolor, la culpa, forman parte de ese fluir constante de la vida que no se detiene. Lo que hoy pesa, mañana puede ser liviano. Lo que hoy duele, mañana puede ser enseñanza. Lo que hoy parece una sombra, mañana puede ser la raíz de una nueva claridad. En la aceptación de ese cambio continuo, el perdón se vuelve posible, porque uno deja de aferrarse a la imagen fija del que falló, del que no supo, del que dañó. El ser está en constante transformación, y perdonarse es honrar ese movimiento. Es permitir que el pasado deje de ser una cárcel y se convierta en un maestro. El perdón propio es también un acto de responsabilidad. No significa mirar hacia otro lado, no significa hacer de cuenta que nada pasó. Significa tomar entre las manos el error y transformarlo. Significa comprometerse a actuar de otro modo, a no repetir lo que duele, a cultivar lo que sana. Es un camino activo, no pasivo. Es elegir sembrar nuevas semillas en el terreno que antes se marchitó, y regarlas cada día con conciencia, con bondad, con paciencia. Porque el perdón verdadero se demuestra en lo que uno elige construir después, en lo que uno elige ofrecerse y ofrecer a los demás cuando el peso se ha soltado. Y al final de todo este viaje, al final de este acto de soltar y de amar, el perdón propio se convierte en el mayor regalo que puedes darte. Porque de él nace la libertad. La libertad de ser quien eres ahora, sin las cadenas de lo que fuiste. La libertad de mirar al mundo sin vergüenza, sin miedo, sin esa voz interior que repite lo que falló. La libertad de volver a reír con el corazón limpio, de volver a soñar sin el freno de la culpa, de volver a amar sin sospecha, sin barreras, sin esa sombra que a veces uno mismo se impone. La libertad de ser feliz, porque la felicidad no espera a que seas perfecto, solo espera a que te des permiso de recibirla. Así, el perdón hacia uno mismo es un acto sagrado. No un instante de olvido, no un gesto superficial, sino una elección diaria, una práctica que se teje en el silencio, en el pensamiento que eliges no alimentar, en la palabra amorosa que eliges decirte al despertar, en el paso firme que eliges dar hacia la vida nueva que siempre te está esperando. Y en ese camino, el pasado se vuelve lo que debe ser, una historia que honras, que agradeces, que sueltas. Porque lo que importa no es lo que fuiste, sino lo que eliges ser en este instante. Y ese instante, limpio, sereno, libre, es el verdadero hogar del perdón. Es el lugar donde, por fin, vuelves a encontrarte contigo mismo y descubres que nunca estuviste perdido. Solo estabas esperando que te dieras permiso de volver a ser. Para terminar, escribe en comentarios, me perdono y siéntelo en el corazón. Gracias por escuchar. Suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Namaste familia.